Muy buena tarde. Vamos a iniciar con su entrevista. Como le fue notificado en la convocatoria, usted tiene una primera parte para una presentación de 5 minutos de su plan de trabajo, el cual le vamos a conceder 2 minutos más si usted desea, por supuesto, utilizarlos para poder terminar su conclusión de mejor manera. Luego habrá una fase de pregunta y respuesta en el cual usted va a tener un máximo de 3 minutos para responder cada interrogante. Usted puede llevar su control del tiempo, hay un cronómetro ahí para que usted pueda ver el tiempo. Vamos a ser respetuosos de los plazos por la agenda que tenemos. Así que se le deja el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Señores miembros de la Comisión de Postulación y Público presente, comparezco ante ustedes con una convicción clara. El péndulo debe parar. Mi nombre es Julio Roberto Saavedra Pineta y hoy me presento ante ustedes como aspirante al cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público, con un propósito preciso: restaurar la legitimidad institucional, devolver independencia al ejercicio fiscal y reconducir la institución hacia resultados en los que la ciudadanía pueda volver a creer. El Ministerio Público enfrenta desafíos profundos de credibilidad ante la sociedad, con cifras que parecieran haber salido de una máquina que produce trámites selectivamente. Esto representa con toda claridad una enorme oportunidad de redirección estratégica. Este es el momento para detener el péndulo y reconducir al Ministerio Público hacia una institución respetuosa de la Constitución, las leyes y la dignidad de las víctimas. Mi plan de trabajo se sostiene sobre 3 objetivos que constituyen decisiones de liderazgo: restaurar la legitimidad e integridad institucional, colocar a las víctimas en el centro de la acción fiscal y fortalecer la carrera fiscal para blindar la independencia y la objetividad. Estos objetivos se desarrollan en 10 ejes de trabajo agrupados así. El primero, sobre los fundamentos institucionales; el segundo, sobre la coordinación y capacidad operativa; y el tercero, sobre el impacto y protección ciudadana. Señores comisionados, la realidad que aqueja a los ciudadanos guatemaltecos está presente en las gráficas que se proyectan: homicidios y extorsiones. A ello se suma una percepción social de una institución cuya actuación se ha alejado de los estándares de objetividad e independencia que la Constitución exige. Esta realidad nos confronta, nos divide y nos resta competitividad como país. Nos impide alcanzar nuestras metas, nuestras aspiraciones y nuestros sueños como sociedad. Por ello, mi plan de trabajo se enfoca estratégicamente en contrarrestar esa incidencia criminal y en devolver certeza al ejercicio de la persecución penal. La apertura de agencias fiscales en todos los municipios, aunque importante, es insuficiente. Es necesario crear fiscalías especializadas con herramientas robustas para combatir estos flagelos, sin demeritar el valioso trabajo fiscal en los territorios municipales. El Ministerio Público enfrenta hoy 3 problemas estructurales aún sin resolver: una persecución penal percibida como selectiva que genera desconfianza institucional, fiscalías estratégicas debilitadas y la ausencia de una verdadera carrera fiscal que garantice independencia y objetividad en la investigación. A continuación desarrollaré 3 de los 10 ejes propuestos: restauración institucional, legitimidad y confianza pública. Este eje tiene por objeto restablecer y fortalecer la legitimidad y la confianza ciudadana hacia el Ministerio Público, promoviendo una actuación institucional que garantice una persecución penal y una investigación criminal objetiva, orientada a resultados y sometida a rendición de cuentas, mediante acciones concretas, como por ejemplo la implementación de un sistema público de indicadores de desempeño institucional. También otra acción concreta, como el establecimiento de un sistema nuevo institucional de evaluación de la atención al usuario y a las víctimas. La política general del Ministerio Público y gobernanza institucional requiere el Ministerio Público de una política general actualizada y es fundamental dentro de un Estado democrático de derecho. El ejercicio de una acción penal racional, objetiva y eficiente debe pasar necesariamente por la creación y consolidación de una política general del ente fiscal, con el objetivo de actualizar, ordenar y centralizar las políticas dispersas que hoy existen. Debe definirse e implementarse de manera clara, coherente y sistemática, estableciendo criterios uniformes de política criminal y de ejercicio de la persecución penal, garantizando así la unidad de criterio institucional, la legalidad, la objetividad y la imparcialidad.
Como acciones concretas propongo la formulación de la política general del Ministerio Público como instrumento normativo vinculante materializado a través de un acuerdo de fiscal general en el que se contemplen los criterios de persecución penal, la actualización de la política de persecución penal y criterios de priorización de casos. Con ello se creará un estándar mínimo y uniforme de actuación fiscal en todo el país. El combate integral al crimen organizado y transnacional es fundamental también. Las estructuras criminales complejas y transnacionales afectan profundamente al Estado de Guatemala, actuando como poderes paralelos que desafían la gobernanza y la institucionalidad democrática. Desde las funciones constitucionales y legales del Ministerio Público, estas estructuras deben ser atacadas y desarticuladas con una visión estratégica, sostenida y mediante coordinación institucional. Con una acción concreta, se implementará un modelo de persecución penal estratégica con estructuras criminales que contempla la integración de equipos especializados, la investigación patrimonial y la creación de unidades especializadas de análisis contra el lavado de dinero dentro de fiscalías especiales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el crimen organizado constituye una grave amenaza para la seguridad, la estabilidad, la gobernabilidad democrática y la vigencia plena de los derechos humanos. De esa cuenta, las políticas y estrategias en esta materia requieren un carácter integral y sostenible, fundado en la centralidad de los derechos humanos de las víctimas y de las poblaciones bajo jurisdicción del Estado. Desarticular estructuras criminales es indispensable para la permanencia del Estado de Derecho y la democracia. Este plan de trabajo, señores comisionados, es real, es ejecutable y es medible. Parte de una verdad sencilla. Sin objetividad no hay justicia. Sin independencia no hay credibilidad. Y sin credibilidad no hay ministerio público capaz de servir a Guatemala. Esta es una propuesta para superar los desafíos actuales, restaurar la legitimidad institucional y convertir al Ministerio Público en una institución en la que la población vuelva a ver apoyo, verdad y justicia. Es la dirección que el artículo 251 constitucional exige. Una persecución penal objetiva, imparcial y al servicio exclusivo de la ley. Es la vía correcta para detener el péndulo. Hoy Guatemala tiene la oportunidad de devolverle al Ministerio Público su razón constitucional, su credibilidad pública y su autoridad moral. Esa es la ruta correcta. Esa es la ruta de la confianza. Es hora de detener el péndulo. Muchas gracias, honorables miembros de la comisión, y estoy a su disposición para las preguntas que ustedes tengan bien a formular. Muchas gracias. Vamos a iniciar con la segunda fase, para lo cual me voy a permitir hacerle la primera pregunta. Como usted en varias ocasiones se refiere al péndulo, yo quisiera saber cómo respondería usted desde la visión, por supuesto, del Estado ante intentos de interferencia política en investigaciones penales o decisiones de persecución penal. El péndulo se detiene con objetividad, fundamentado y escudado en el principio constitucional contemplado en el artículo 251 de la Constitución. Ese péndulo, la única forma en la que vamos a lograr detenerlo es devolviéndole al Ministerio Público esa objetividad de la que la Constitución establece que debe tener. Y es así como invocando el artículo constitucional y la autonomía funcional y de todo el personal fiscal que vamos a poder garantizar que las investigaciones puedan dar los resultados que se requieren. Así se detiene el péndulo, con una investigación criminal y una investigación penal objetiva y fundamentada en el artículo 251 constitucional. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee preguntarle? Decano Aragón. Muchas gracias. Buenas tardes, señor procurador. Dentro de su experiencia profesional, pues usted tiene el honor de hace 2 años haber asumido el cargo de procurador. Es una institución que, si bien ya conocía, pues ahora usted es quien la dirige. Y de asumir como fiscal general será un reto similar, aunque una institución de mayor envergadura. Mi pregunta es, de su experiencia de asumir el rol de procurador y tomar la dirección de dicha institución, ¿qué buenas prácticas ha aprendido en ese tiempo que le servirían para asumir el reto del Ministerio Público? La gestión de los equipos.
es fundamental el seguimiento desde la autoridad máxima, el poder acercarse a los equipos y tener una dirección estratégica en la revisión y en la constante retroalimentación con los equipos que están en el día a día. Es como se puede garantizar que esas políticas, bueno, que parten de una política general vinculada al plan que yo les estoy planteando, ese es el anclaje conceptual y la forma de asegurar, y como se aprende en las mejores escuelas de negocios del mundo, la forma de asegurar el cumplimiento y la ejecución de una estrategia es en la comunicación con los equipos que van a ejecutar. Y esa forma digamos, de trasladar la estrategia desde la definición en los instrumentos políticos hacia las acciones concretas se requieren del involucramiento de la autoridad superior hacia los equipos que van a estar encargados en el día a día, frente a frente con las labores que se van a enfrentar. Eso le diría, señor comisionado doctor Aragón Solé, que es uno de los grandes aprendizajes y es pura gerencia y es pura interacción con los equipos que están al frente. Y es valiosísimo porque ese abre un círculo virtuoso en donde se va recuperando confianza en los equipos, se va trasladando la línea gerencial y la línea estratégica desde la cabeza hacia abajo y se va consolidando una fortaleza en la gestión y articulación entre los miembros del mismo equipo, porque ellos se sienten confiados en el respaldo de su autoridad superior. Entonces ese involucramiento tiene que existir, tiene que acercarse la autoridad superior a los equipos estratégicos y no hacerlo, como se dice en inglés, by proxy, a través de representantes. Le diría que desde mi humilde experiencia, ese sería un gran aprendizaje que yo quisiera trasladar. Muchas gracias. ¿Alguien más? Decano Lepe y luego Decano Maldonado. Muchas gracias, señora Presidente. Maestro Saavedra Pineta, gusto en saludarlo. Dentro de su plan de trabajo, por el corto tiempo, no he logrado ubicar plenamente políticas concretas, pero usted se refiere a la incorporación transversal de estándares de derechos humanos y centralidad de la víctima. Quisiera que comentara con esta comisión qué política institucional consideraría concretamente implementar para mejorar el acceso a la justicia de las víctimas. En principio, la que le da justificación lógica a todo el conjunto de políticas de las... Perdón. ¿Estoy bien ahí? Sí. En principio, la política sobre la cual tienen que estar ancladas todas las políticas dispersas que existen y una revisión de la política criminal del Estado, la democrática, tiene que actualizarse y ese anclaje tiene que encontrar el fundamento en una política que no existe, que es la política general. En esa política general es en donde van a estar contemplados todos estos criterios de persecución penal, de estandarización y de garantizar el cumplimiento del Estado de Guatemala de estos estándares internacionales que, como ya ustedes conocerán, Guatemala es responsable internacionalmente en más de 90 casos precisamente por aspectos relacionados con el incumplimiento de estándares mínimos en la investigación y en la persecución penal. Esto es una cifra que nos llama mucho la atención y que nos tiene que poner a actuar desde la política para que esto se traslade hacia el trabajo que se hace en fiscalías para poner en el centro de todo a la víctima. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se traduce eso respecto de la víctima? El trabajo mismo, que a través del anclaje de políticas, en donde se va a definir cuáles son las prioridades, cómo se debe tramitar los casos, cuáles son las diligencias mínimas que deben establecerse para que una investigación pues contemple ese mínimo para determinar cuál va a ser la salida. Y en el caso, como ustedes ya han visto ampliamente en esta comisión, más del 80% de los casos tienen una vía de desestimación. Entonces, ¿por qué se está haciendo? ¿Qué respuesta se le dio a la víctima? ¿Qué acompañamiento se le dio? ¿Se le dio algún trato victimológico, psicológico? ¿Qué apoyo? ¿O simplemente se le dijo no y no hay un mínimo de trabajo de investigación que tuvo que haberse abordado antes de tomar esas decisiones? Entonces, todo ese abordaje
estándares internacionales parte de un anclaje principal que está en la política general del Ministerio Público y en la revisión de los demás instrumentos, en la política de persecución, por ejemplo, que tienen que actualizarse para responder a la incidencia criminal y especialmente a la centralidad de la atención a la víctima. Y en el tiempo que le queda, perdone, ¿podría señalar usted cuál es hoy en día el reto institucional más grande que enfrenta la Fiscalía General? Es uno político, definitivamente, es la falta de credibilidad que tenemos por una persecución penal que se percibe como selectiva. Necesitamos darle al Ministerio Público las herramientas suficientes para que su trabajo vuelva a ser percibido y realizado con objetividad y con el profesionalismo que estoy seguro que la gran mayoría de fiscales con los que cuenta hoy el Ministerio Público trabajan día a día, con esa objetividad que necesita de un liderazgo que realmente garantice esa objetividad. Muchas gracias, decano Maldonado. Gracias, buenas tardes, señor procurador. En estos 2 años, tomando en cuenta que si usted es electo, tomaría posesión aproximadamente en un mes. Entonces, viendo retrospectiva, ¿qué logros sería el que usted destacaría en esta su gestión en la Procuraduría General de la Nación? Gracias. El logro principal, les diría, luego de 32 años de carecer de una ley orgánica, la existencia, y voy a decir, es un mérito más bien de los diputados del Congreso de la República, pero es un trabajo, ese borrador y ese proyecto de iniciativa que se presentó al Congreso de la República fue un trabajo que inició en la propia institución, en la Procuraduría General de la Nación. Y vuelvo a la gran importancia de conectar a las autoridades superiores con todas las líneas y frentes de trabajo que tiene una institución. Tiene que haber esa conexión entre las altas autoridades y el personal que está en el día a día viviendo las realidades. Ese les diría yo que es uno muy importante porque luego de 32 años y con la administración de varios procuradores que hicieron un trabajo enorme para tratar de que se tuviera un ordenamiento jurídico que le diera organización, estructura y estableciera las funciones de la Procuraduría General de la Nación, no se tuvo. Yo tuve el privilegio de presenciar y ser testigo el 24 de febrero con 123 votos a favor, un Congreso que aprobara esa ley orgánica de la Procuraduría General de la Nación como una iniciativa de los 18 diputados de la Comisión de Reformas al Sector Justicia, presidida por el diputado Álvaro Arzú, quien le dio un amplio apoyo a la institución. Ese sería uno. El otro le diría, señor comisionado, la forma en la que se abordaron los casos, específicamente el caso de Lev Tajor, fue un caso paradigmático para la institución porque requirió de esa traslación de las ideas y de la estrategia desde la autoridad superior hacia los equipos que estaban día a día y cómo hacerlos sentir respaldados para que, perdonen el lenguaje, pero cuando estaban sudando la camisola y sudándose sus vidas, incluso pudieran tener ese respaldo y una guía de un liderazgo que estaba presente. Fue un trabajo de muchas instituciones con una coordinación interinstitucional que también sirve de base para marcar cuál es el trabajo que tiene que hacerse, especialmente en el ente de investigación criminal. Tiene que haber una coordinación interinstitucional que hoy está resquebrajada. Y está resquebrajada no porque hay ausencia de personal capacitado, está resquebrajada por una percepción y una falta de credibilidad que necesitamos recuperar. Tenemos que integrar y coordinar trabajos entre el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, las distintas agencias de otros países, de otros estados, el INACIF, por supuesto, la Procuraduría General de la Nación, en fin, muchas organizaciones y instituciones públicas. Así que ese le diría yo, señor comisionado, que sería un aprendizaje que podría trasladar al Ministerio Público. Muchas gracias por el orden. Decano Donald González. Muchas gracias. Buenas tardes, señor procurador Saavedra. En el caso que usted llegara a fiscal general y jefe del Ministerio Público, habiendo sido procurador general de la Nación, ¿cuál sería su mecanismo de articulación para gestionar la política del Ministerio Público con la política del Estado?
desde y con fundamento en el artículo 251 constitucional que garantiza la independencia, la autonomía de las funciones que se ejercen en el Ministerio Público, esa coordinación, gracias, decano González, con fundamento en el artículo 251 constitucional y a partir de lo ahí normado, con esa independencia, esa autonomía garantizada constitucionalmente de las funciones que ejerce el Ministerio Público, tendría que existir esa coordinación porque así lo ordena también la Constitución Política. En su artículo 134, inciso A, la Constitución Política de la República establece la obligación de todos los entes descentralizados y autónomos, incluso municipalidades, esa obligación de coordinar no subordinadamente, sino coordinar las acciones respecto de la política general. Y eso tiene congruencia, es lógica, el Estado es uno y no un conjunto de poderes autónomos que a la postre podrían inmovilizar la actuación del Estado y frustrar los sueños de una patria próspera. Entonces, la forma de compatibilizarlo es con comunicación, pero siempre garantizando la independencia, la autonomía funcional que establece el artículo 251 de la Constitución Política. No sé si respondí a su pregunta, pero estoy sumamente dispuesto a aclarar. Eso es cuando es alguien que no ha sido procurador general de la nación dentro del mismo, ya me entiendo. Le entiendo. Yo desde mi experiencia y el bagaje de los 2 años, lo que me ha permitido es comprender y poder identificar los espacios concretos en donde habría que hacer las coordinaciones puntuales. Por ejemplo, hay trabajos que tienen que hacerse directamente con el ministro de Gobernación, esas coordinaciones y buscar esas formas de mejorar las investigaciones y la reacción de los grupos. Recuerdo muy bien en trabajos de coordinación, por ejemplo, cuando se hizo una intervención en el Gaito o aspectos de operaciones relacionados con narcotráfico en donde también interfiere el Ministerio de la Defensa. Entonces, todo ese relacionamiento que como Procurador General de la Nación y como abogado del Estado, no de gobierno de turno, ni de presidente, ni de funcionario alguno, sino del Estado de Guatemala, me ha correspondido intervenir de alguna manera en esa coordinación. Entonces conozco algunas formas y vehículos y mecanismos para tener esa comunicación directa, fluida y especialmente con credibilidad. Una credibilidad que a pesar de yo no haber conocido a ningún miembro de gobierno antes del 19 de enero, que fue cuando yo fui, de 2024, puedo decirles con toda la solvencia que puedo trabajar perfectamente con ellos y de manera independiente y autónoma. Muchas gracias, decano Cordón. Gracias, señora Presidente. Magíster Saavedra Pineta, buenas tardes. Dentro de los 10 ejes, el quinto es fortalecimiento del ejercicio de la acción penal. El objetivo, en forma muy resumida, fortalecer la calidad jurídica y técnica del trabajo fiscal. Y la tercera línea de acción, la cito, reducir la mora fiscal mediante un modelo de gestión de casos orientado a resultados claros y objetivos, evitando el abuso de la figura de las desestimaciones. Esta línea de acción aborda muchos de los temas que aquí en las entrevistas previas hemos consultado a varios de los aspirantes. Me gustaría ahondar, lo que el tiempo nos permita, cuáles serían los cambios específicos que usted plantearía para el modelo de gestión actual. También acá entiendo que su diagnóstico es que existe un abuso de las desestimaciones actualmente. ¿Cómo cambiar esa dinámica actual? Por favor. Gracias, señor decano, doctor Cordón. Justamente el eje número 5, que es el fortalecimiento del ejercicio de la acción penal, parte de la implementación del sistema de calidad jurídica y litigio del Ministerio Público que yo incluí en mi plan de trabajo. Esto integra el mejorar la calidad del trabajo fiscal, la mejora de los actos conclusivos y la capacitación alineada. Eso es clave para mejorar o fortalecer ese ejercicio de la acción penal. Me voy a referir en principio a las desestimaciones que usted mencionaba y luego quisiera concluir con relación a los componentes concretos para el fortalecimiento del ejercicio de la acción penal. Respecto de las desestimaciones y de su abuso, esto es notorio y es producto de una serie de incentivos del que está contenido uno de los componentes de la política actual que rige en el Ministerio Público, y es fijarle un plazo de que en 30 días o en un mes tienen que darle una salida a un expediente. Esto no puede hacerse solo así.
tiene que garantizarse y por eso la importancia de a nivel de política general y en la revisión muy particular en los distintos instrumentos como la política de persecución y en la gestión y en el modelo de gestión de las fiscalías, poder garantizar que cada expediente va a tener un mínimo de diligencias y de investigaciones que tienen que llevarse a cabo para poder concluir que el caso debe desestimarse. Uno. Y dos, importantísimo, garantizarle dentro del proceso y en las actuaciones que se ha escuchado y se ha tenido contacto y se le ha comunicado a la víctima lo que está ocurriendo y lo que se va a hacer. La víctima tiene derecho a conocer cuáles son las diligencias que se han practicado dentro de su expediente e incluso en caso de discrepar, poder pedirle al juez contralor de garantías que por favor se revise qué es lo que se ha hecho e incluso se pueda seguir investigando. Estas garantías son las que hasta el momento se han visto frustradas por el incentivo establecido de cumplir con metas y de venir y decir que no hay, primero, perdonen que lo diga de esta forma, pero con cierto grado, y lo digo como ciudadano, con cierto grado de cinismo, venir a decir que no hay nada que mejorar ni cambiar en el Ministerio Público, cuando nosotros tenemos más del 87% de los casos con desestimación y solamente 6% de casos que van a ser juzgados ante las cortes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué justicia estamos hablando? ¿Será que la víctima se le está atendiendo como se merece? ¿Será que la cantidad de casos que han ingresado han tenido una solución de verdad fundamentada en una investigación científica? Esto es lo que necesitamos garantizar. Yo no soy quien para juzgar lo que se ha trabajado con anterioridad. Lo que sí puedo decirles es que el reto es garantizar que esa investigación sea objetiva y que lo garantice. Muchas gracias, decano Leo. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor procurador. Sí, quisiera que me comentara sobre una situación que está sucediendo actualmente en el Ministerio Público y es lo relativo a remoción que ha habido en algunos fiscales. Incluso se ha utilizado a veces la modalidad de establecerlos o determinarlos como puestos de confianza para poderlos remover. Y esto definitivamente, si no estoy mal, usted me corregirá, pero ya hay procesos de reinstalación en camino y quisiera saber si tiene alguna propuesta al respecto, tomando en consideración que un fiscal no se forma de un día para otro, sino que lleva un proceso en el cual va adquiriendo esa expertise y ese conocimiento y y que definitivamente necesita esa protección, ¿verdad? Y creo que son recurso humano valioso para la institución. Quisiera saber si tiene alguna propuesta o cómo aborda ese tema. Me emociona que salga el tema porque la recuperación de la carrera fiscal pasa precisamente por uno de los fraudes de ley que hemos presenciado como sociedad y que todavía es una deuda pendiente a nivel del Estado, y es el abuso de la negociación colectiva. Desde el año 2018 yo tuve el privilegio de servir al Estado de Guatemala siendo asesor de la Procuraduría General de la Nación y ahí se presentó por primera vez en la historia una demanda de nulidad absoluta de artículos abusivos de un pacto colectivo. No puede utilizarse la negociación colectiva como instrumento para burlar aspectos tan fundamentales en el servicio público como la carrera fiscal. La carrera fiscal es, voy a usar un término, es sagrada en la formación y en la eficiencia que esperaríamos de un ente tan importante como el Ministerio Público. Y el establecer a través de una negociación colectiva, que son puestos de confianza con la finalidad de poder remover y burlar mediante una disposición de negociación colectiva la carrera fiscal, es grave. Entonces, las acciones concretas, además de, insisto, en el anclaje en política general del Ministerio Público, hay una muy concreta y es la búsqueda mediante la negociación colectiva en la vía directa en primera instancia, la revisión de esos artículos que son notoriamente contrarios a la Constitución. Y en segunda instancia, si fracasa, porque así lo exige la Organización Internacional de Trabajo a través del Convenio de Libertad Sindical y de Negociación Colectiva, por eso hay que hacerlo. En última instancia,
demandar la nulidad absoluta de aquellas disposiciones de ese pacto colectivo que son atentatorias y contrarias a la Constitución Política de la República y que vienen a burlar la carrera fiscal. La carrera fiscal tiene que restaurarse en el Ministerio Público porque es la única forma de garantizar un Ministerio Público que va a ejercer la función con esa objetividad que exige la Constitución. Quedo a disposición si es necesario aclarar algo, señor decano Anleu. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dar por concluida su entrevista. Le agradecemos el tiempo y lo van a acompañar. Muchas gracias. Muchas gracias.